Hola, ¿cómo les va? Me río, discúlpenme, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Porque tenemos un experto en sonidos, nuestro sonidista estrella, que se llama Pepe de nombre, que cuando empieza la música se pone a bailar bueno, vos no sos muy joven, pero como un twist. ¿Se acuerda usted del twist? Buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias por creernos, gracias por aceptar que esto que le damos es información de buena onda, de buena vibra y de buena evidencia, básicamente. Y que hoy es lo que se acepta y conoce. Ya van a ver ustedes cosas muy novedosas que tenemos en este programa para contarles. Así que gracias, de todo corazón, muchas gracias por habernos acompañado todo el año, por darnos un espacio en su casa y un espacio en la audiencia que realmente valoramos muchísimo. Los queremos mucho, todos los que hacemos este programa, y la verdad, de todo corazón, les agradezco infinitamente el habernos dado la oportunidad de contarles estas cosas. Mi querida Carola. Me sumo, Claudio, a tus palabras. Sí, este programa lo pensamos durante la semana y lo hacemos pensando en ustedes, ¿no? En los que están del otro lado, qué les puede llegar a interesar, qué les puede llegar a sumar a su vida de salud y de bienestar. Y este último programa del año tenemos muchas cosas muy interesantes para discutir con ustedes y con los expertos que van a estar acá visitándonos. Vamos a hablar de sobrevida después de los trasplantes. Vamos a estar hablando con un nefrólogo de nombre Emilio Poggio. ¿Lo estoy pronunciando bien? Yo me preocupo acá con pronunciar bien el italiano. Lo único importante en este programa. Mire, nos interesa una conversación con Poggio, que es un personaje muy importante de la trasplantología en Estados Unidos. Es de origen italiano, conocen bien Está en la Cleveland Clinic en Ohio. Es el jefe de trasplantes de riñón de la Cleveland. Para saber exactamente cuánto dura un trasplante, cuántos años dura un riñón trasplantado, porque pues, obviamente se puede someter a otro trasplante, pero cuánto en general, cuál es el promedio de duración. Y más importante aún, ¿hay algún riesgo o alguna disminución en la sobrevida del donante cuando el donante es una persona viva relacionada o no? Este es otro punto que también tiene que ver con estadísticas que han hecho en la Cleveland y que han hecho en el Registro Nacional de Estados Unidos de Trasplantes y que nos va a contar el doctor, que nos va a contar Emilio. Después también vamos a hablar de la pirámide alimenticia y lo vamos a vincular a las alergias. Miren, la pirámide alimentaria para tener salud y nos vamos a preguntar si las alergias que sufrimos algunos pueden tener algo que ver con la comida que ingerimos. Muy interesante este tema, Claudio. Seguro va a haber mucha gente sumándose al interés sobre esto. Yolanda Santiuste, ella es bióloga y a ver, esto es difícil de pronunciar, psiconeuroinmunóloga. Sí, es nutricionista además. Es máster en nutrición. Sí. Y les quiero contar que es la nutricionista de deportistas de altísima élite, cambiazos, según me cuentan, bueno, personajes muy importantes del deporte, Scola, Ginóbili, si mal no recuerdo. Ya nos va a contar ella, no va a hablar específicamente de las circunstancias de cada paciente porque eso no se puede hacer por un tema de ética, pero les quiero contar, ella es española, vive en España, por supuesto. Estuvo aquí en Argentina hasta hace pocos días. Pero Yolanda nos va a contestar además algo muy interesante que tiene que ver con esto de, a ver, el tratamiento integral o el camino más corto, que es el Ozempic, el semaglutide y sus derivados o sus parientes cercanos. Porque el semaglutide fue para este año 2023 la droga del año, de acuerdo a las revistas más importantes del mundo de la ciencia. Ya van a ver ustedes, tenemos una tapa, ¿no? de para Science, ver, sí, tenemos una tapa de Science para mostrarles, para ver ustedes que en esta época del año, por supuesto, las revistas eligen la droga del año, los médicos del año, los investigadores del año, y ambos, investigadores y médicos en distintas revistas, en Nature y en Science, tienen que ver con... gracias, muy amable, perdón por la desprolijidad, pero el señor director puso... 2023 Breakthrough of the Year, algo así como el descubrimiento, el gran descubrimiento del 2023 de este año. Ustedes ven que ese tenedor no está completo porque en la parte inferior del tenedor es la jeringa de Ozempic. Claro. Ozempic versus
versus algo o es todo junto? Ya nos va a contestar la doctora Santiuste en un rato. Y también en estas fechas del año vamos a repasar una historia muy interesante, la del Vitel Toné. No me digas. Sí, no. sí, con Alan Lanzani, que ya nos visitó en otras oportunidades. Sí, ¿vos no querés conocer la historia del Vitel Tonato? Pero te juro que sí. Muy fanática. Te juro que sí, te juro que además me gustaría saber por qué comemos lo que comemos en Navidad, con 38.000 millones de grados de temperatura. A contramano, ¿no? Pero el Vitel Toné debe ser uno de los platos que más tienen que ver con nuestra temperatura, ¿no? En sí, el pero hemisferio sur. claro, a ver, vos sos una... sabés mucho de cocina, sos una gourmet. Sí. Yo te digo, ¿cómo vas a mezclar carne de vaca con atún? Con atún, y no sé, pero queda y tan alcaparras. bien. Bueno, ya lo vamos a pero contar. Queda tan bien. Y también para despedir el año se va a sumar otro invitado de Más Salud, que es el doctor Ignacio Brusco, él es neurólogo, psiquiatra e investigador, doctor en filosofía, siempre lo decimos esto, y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. De fin de año. Sí, vamos a cerrar el año con él, que nos ha acompañado tantas veces. Les quiero contar, permíteme, Caro, que les cuente a la gente algo que apareció en el Corriere della Sera esta semana, un artículo muy interesante en base a información que nos presta el doctor Lorenzo Lorusso. Lorenzo Lorusso es un neurólogo muy importante en Italia y está, desarrollando un tema que tiene que ver con la operaterapia. Estamos escuchando ya de fondo, ¿no? Estamos escuchando el Va Pensiero de Nabucco, que fue en algún momento el himno nacional italiano, tiempo atrás. No está elegido arbitrariamente. El Va Pensiero, el Nessun Dorma y la Marcha Triunfal de Aida son las tres áreas que más estimulan el corazón, el cerebro y las hormonas del placer, básicamente. Le contaba recién, antes de empezar el programa, que la ópera tiene como diferencia, se diferencia del resto de la musicoterapia, porque suma estímulos. Así la vea por televisión, es lo mismo, pero usted suma lo que escucha, lo que siente, lo que ve, lo que imagina y lo que interpreta. Es una explosión de estímulos. Yo soy fanático de la ópera, claramente, pero me pone la piel de gallina contarlos de este modo, porque esta es una ópera maravillosa de Verdi, como les digo, este coro hubo una puesta de Nabucco en el Teatro Colón este año que fue una maravillosa. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. A ver, era Nabucco, y a ver ahora qué va a sonar. La Marcha Triunfal de Aida, por supuesto. Vemos ahí los trajes egipcios, ¿no? Me cuentan que esta es una puesta hecha en la Arena de Verona, que es un tradicional teatro lírico italiano al aire libre, un anfiteatro, por supuesto, donde yo vi ahí, en ese lugar vi a Aida 2 veces cuando viví en Italia. En una de ellas hasta había elefantes dando vueltas, nadie sabe por qué, pero había elefantes. Bueno, esta es una de las áreas más deslumbrantes de la ópera, también de Giuseppe Verdi, por supuesto. No es verdiano el tema, es la ópera terapia. Ya van a ver ustedes que después tenemos otro pedacito de ópera que tiene que ver con Giacomo Puccini, que es otro de los grandes de la ópera. Bueno, espero que estén estimulados y ¿le gusta? Sí, me parece súper interesante. Me gustaría saber con qué tiene que ver, ¿no? Si con los coros, vos decías todos los sentidos estimulados, ¿no? El de la vista, el de la audición, el de la interpretación de las palabras, el que entiende la letra, ¿no? Que muchas cosas se conjugan. ¿Y por qué sucederá lo mismo con la comedia musical, por ejemplo? Es otro punto, ¿o no? una buena sé. pregunta. Es la ópera, parece. Y ustedes van a decir, bueno, pero duran muchísimo, 2 horas y media, 3 horas cada ópera. Sí, está bien, pero vale la pena. Inténtelo. Si no lo hizo, inténtelo. Y si lo hizo y no le gusta, cambie de tema, no hay ningún problema. Y si no, se puede empezar por áreas, ¿no? Estas áreas son una Sí, maravilla. empezar por, yo le digo, las más pochocleras, que no está mal.
las que son conocidas por la gente, que a uno le resuenan y tal vez de ahí moverse a otras, ¿no? Solo les quiero adelantar, esto es una incidencia. El año que viene va a venir Andrea Bocelli a la Argentina. Ya lo vamos a ir contando, por supuesto, que es otro intérprete muy interesante. Bueno, terminemos con la música. Está conectado Emilio Poggio. Claudio lo había presentado, pero ya está acá con nosotros. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse hoy. ¿Le gusta la ópera, Emilio? Sí, por supuesto. Me gusta mucho. ¿Está de acuerdo con esto de que tiene un efecto terapéutico? Sí, totalmente relajante y depende cómo cada uno lo... Eso es. Pero hay un aumento, según dice el artículo que mencioné del Correo de la Sera, hay un aumento de serotonina, dopamina y endorfinas cuando uno ve ópera y la vive de ese modo. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Emilio. A ver, hace tiempo, para serle franco, lo conversamos con Carola un par de semanas atrás, que vimos un artículo en un diario norteamericano, me parece que era el USA Today, que hablaba de una sobrevida de un riñón trasplantado de 50 años en 2 o 3 ocasiones con mujeres muy jóvenes trasplantadas con riñones provenientes de un donante vivo relacionado que era el padre. Entonces, cuando vi ese artículo, le vamos a preguntar a Emilio, ¿cuál es la sobrevida de un riñón? ¿Puede durar tanto? Sí, muy buena pregunta. Primero porque mucha gente cree que uno recibe un trasplante y ya está, que va a durar para el resto de la vida. Si uno va a 1954, cuando se hace el primer trasplante, en realidad no duraban, había que hacer un trasplante entre mellizos idénticos. Y para el año 83, más o menos, hasta que apareció una medicación llamada ciclosporina, el 50% de los trasplantes se perdían al año por rechazo. ¿Al año? Al año. Al año llegaba apenas el 50% de los trasplantes llegaban con buena función al año. Aparece esta medicación ciclosporina y aparecen otras medicaciones inmunosupresoras. Y hoy por hoy podemos decir que depende el tipo de trasplante y la compatibilidad. En promedio, los trasplantes pueden durar, si el donante es un donante cadavérico, la sobrevida va a ser menor que si es un donante vivo, claro, por distintas razones que uno puede hablar. En general, es más o menos entre 12 y 14 años para un donante, en promedio, 12, 14 años para un receptor de un donante cadavérico, y estamos hablando entre 17 y 18 años para un receptor de un donante vivo. O sea que hay gente que puede tener 25 años sin riñón. Claro, hay pacientes que pierden el riñón al año y otros que lo pierden a los 40 años. Claro, claro. Medio, ¿no? Este es un promedio. Esto es un promedio en general que uno puede usar como información. Después hay muchas variables y factores que van a determinar si el riñón va a durar más o menos tiempo. Está mucho en el paciente, si es adherente al tratamiento, si toma las medicaciones, etcétera, la compatibilidad, muchos factores diferentes. Es verdad, ¿y cuánto se cuida? Porque esto también es cierto que aparecen complicaciones. No se olviden ustedes que una persona que recibe un trasplante de órgano, cualquiera sea, pero en este caso particular de riñón, va a vivir el resto de su vida con una depresión de su sistema inmunológico muy particular que la expone a cosas a enfermedades que claramente tendrían otra respuesta defensiva de no estar trasplantado, ¿no? Justamente para no rechazar el riñón ¿Es así, Emilio? donado. Sí, exactamente. Una de las razones por las que perdemos órganos hoy por hoy son dos. Una, que el paciente ahora vive mucho tiempo y fallece con un órgano funcionante. Y la otra, la mitad, yo siempre le digo a los pacientes, la mitad está en nosotros y la mitad está en ustedes. Si el paciente deja de tomar la medicación, no se controla, no va al seguimiento, hay que cuidarlo mucho al órgano trasplantado para poderlo hacer sobrevivir el mayor tiempo posible. La segunda razón más común de perder un órgano es el rechazo crónico, porque el paciente deja de tomar la medicación o nosotros le bajamos la medicación, etc. Pero ya les digo, hay muchas variables que determinan cuánto tiempo. No, tengo pacientes que llevan 40 años de trasplante. 40 años. Claro, muy por encima de este promedio. Creo que 44 años. Ah, 44. Perfecto. Sí. Una madre que le ha donado a la hija en los años 70. Y el riñón mismo, la paciente ahora tiene como 80 años, el riñón de la madre, el riñón ahora tiene como 100 años.
Porque, claro, usted tenía 20 años, claro. Sumado. Claro, el riñón más grande tiene más edad que el receptor. Claro, está bueno eso. Justamente nos acaba de dar el pie para una de las preguntas que teníamos. Nos habló de una madre que le donó el riñón a su hija. ¿En qué condiciones queda el donante, no? En términos de sobrevida, ¿no? Claro. Excelente pregunta, excelente pregunta. Muchos médicos a veces tenemos temor por la salud del donante al sacarle un riñón. Tenemos 2 riñones no porque tenemos uno de repuesto, tenemos 2 porque son 2 los necesitamos, claro. Pero en el estado de salud, en un estado donde hay una situación donde el paciente se cuida, no tiene obesidad, no tiene hipertensión, el donante puede vivir el resto de su vida sin ningún problema. Con un único riñón. Con un único riñón, porque el riñón que queda compensa la falta del otro, es como que se hipertrofia un músculo, siendo derecho o izquierdo, uno tiene más músculo de uno del otro, y eso mismo pasa con el riñón, ¿no? Se acomoda, el riñón remanente acomoda la falta de función del otro. Y los pacientes, los donantes pueden vivir una vida completamente normal. Por supuesto que hay complicaciones, pero el riesgo es muy bajo en número absoluto y lo más importante es lo que quiere hacer el donante. El donante tiene hay que escucharlo, no hay que ser muy paternalista y hay que entender por qué quiere donarle a un pariente, etc. En Estados Unidos está permitido el trasplante de personas no relacionadas. Sí. Es la que más hacemos en realidad hoy por hoy. Está no relacionado biológicamente, por ejemplo, de un esposo al otro, está relacionado emocionalmente, y relacionado biológicamente, es decir, un padre, un hijo, un hermano, un hermano. Y después también está permitido, si yo tengo un amigo de toda la vida y le quiero donar un riñón y puedo demostrar que tengo una buena relación de por vida con esa persona, no hay ningún problema para donar. Y hacemos mucho intercambio también, ¿no? En trasplantes cruzados. Trasplantes cruzados, exacto. Emilio, ¿hay tráfico de órganos en Estados Unidos? ¿Se venden órganos? Hoy por hoy son muy pocos los países, no los voy a nombrar, pero son muy poquitos los países donde eso ocurre, desafortunadamente, porque hay todos los estudios donde, en los lugares donde eso ha ocurrido y donde se le paga al donante, han demostrado que al año, a los 2 años, el donante que está en la misma situación que antes de donar un riñón. O sea... Pero vamos a hacerlo fácil. Yo creo que en toda América y en todas las Américas no pasa eso hoy por hoy. No, en Argentina seguro no. No sé si en Bolivia, porque en algún momento ocurrió. En Argentina no, creo que en Bolivia en el pasado. En Argentina definitivamente no. Ok, estamos totalmente de acuerdo. Lo que acaba de decir es, cuando ocurre esta historia del tráfico y alguien puede comprar un riñón, la duración, el tiempo de duración de ese órgano siempre es menor que las otras circunstancias que comentaba. No, quise decir, el donante dona por una razón. Claro. Es decir, lo que se ha demostrado, lo que hay evidencia es que una vez que al año, los 2 años de haber donado, digamos, se le ha pagado al donante. Ok. Entendí. Económico o social que antes de... Entendí perfectamente. Porque sabe usted que por un error de interpretación, aquí en Argentina también se dijo, se interpretó absolutamente de manera inadecuada esta historia. En Argentina nunca se vendieron ni se venderán órganos. Esta es la verdad de la historia. Porque no hay ningún contexto posible. Por ende, esto no existe ninguna posibilidad, de ninguna manera. Yo no practico en Argentina, pero Argentina conozco mucho Argentina, tiene el mejor sistema de trasplante de Latinoamérica, muy transparente, muy serio, con estadísticas. Ya digo, nunca practiqué en Argentina, es decir, no lo he vivido, pero conozco mucho el sistema y la verdad que no. Y bien por decirlo, porque acaba de ser nombrado, ratificado en su cargo el doctor Soarati, que es el director del INCUCAI, a quien todos conocemos mucho, por supuesto, y es garantía de esto que está comentando Emilio, ¿no? Por supuesto. El INCUCAI es modelo en Latinoamérica. Emilio, por último, cuénteme por favor qué alternativas fuera de la donación de humano a humano existen en este momento en desarrollo en Estados Unidos. Y les cuento por qué, o en Inglaterra, les cuento por qué le pregunto esto.
porque una de las personas que se va a hacer cargo del CONICET, uno de los candidatos a ser director del CONICET, es un clonador muy importante, se llama Salamone, y es uno de las personas que ha desarrollado una granja de animales para xenotrasplantes. De hecho, tiene un cerdo, una cerda, si mal no recuerdo, que pesa 90 kilos, que es el peso de un ser humano máximo, para compatibilizarlo, digamos, para que sean compatibles los órganos. ¿Qué opina del trasplante de animales modificados genéticamente a ser humano? No, excelente pregunta. Yo cuando empecé esto hace 20 años y estudiábamos, yo no estudiaba, pero en el laboratorio se estudiaba xenotrasplante, no lo veía como que un día iba a ocurrir. Creo que hay mucho en el futuro de eso. Se está avanzando terriblemente. El problema que tenemos en trasplante, que es la escasez de órganos. Eventualmente yo creo que el xenotrasplante va a ser una opción clínica, va a ser una opción terapéutica para muchos pacientes. Hay mucho más para estudiar, porque el problema del xenotrasplante, aparte del rechazo, está en la posibilidad de introducir enfermedades, claro, cáncer, infecciones virales, infecciones bacteriológicas al humano que nunca existieron. Claro, propias de los animales. Hacer una zoonosis claro. programada, una cosa por el estilo. Y después toda la parte de bioética, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un gran futuro ahí. Emilio, le agradezco muchísimo, de todo corazón. Siempre es usted muy gentil con nosotros, muy amable. Así que, nada, de todo corazón. Que pase usted un estupendo digamos, fin de año, eso quise decir, un mejor comienzo y feliz Navidad. Muchísimas gracias. Buon Natale, caro amigo. Bueno, mirá, ¿por qué se quedó así mirando? Yo te quedo mirando porque digo, vos estás operado, ¿no? De los ojos. Obviamente. Bueno, yo no. Pero usted es muy joven. Pero estoy no tan joven, pero estoy muy bien cuidada de los ojos. Todos hemos tenido grandes oftalmólogos que han pasado por nuestra vida, ¿no? Y que están en nuestra vida todavía dando vueltas. Y hay que felicitarlos en su día. Porque es el día del oftalmólogo en la República Argentina. En realidad no es hoy, fue el día 13, si mal no recuerdo, ¿no? El 13 de diciembre, que es el día de Santa Lucía. Claro. ¿Y por qué Santa Lucía es la patrona de los no videntes? Le cuento. Santa Lucía es la patrona, ya vamos a saludar a los oftalmólogos, no se preocupen. Pero cuento lo de Santa Lucía. Santa Lucía, ahí vemos una imagen. Eso, ven ustedes que tiene una bandeja en la mano derecha. Esa bandeja tiene los ojos de Santa Lucía. Santa Lucía es de Siracusa, la historia transcurre en Siracusa en el año 300 después de Cristo. Ella era católica, su papá y su mamá eran católicos, pero de pronto entra en desgracia la familia, la persiguen a Santa Lucía, la quieren arrastrar para que pierda su virginidad a un prostíbulo, ella se resiste, la torturan, le arranca los ojos y sigue viendo. Milagrosamente. Ese es el milagro. Y finalmente la decapitan. Y en los restos, las reliquias en realidad de Santa Lucía están en Siracusa. Yo fui a verlas hace menos de un año. Realmente es una cosa impresionante. Bueno, ahora así que sí. Santa Lucía, así que cuando ustedes vean un hospital que lleva ese nombre, que se llama Santa Lucía. Se trata de un hospital de ojos. Llega el turno de saludar a su oftalmólogo o sus oftalmólogos. No, yo no. He tenido demasiados en mi vida. Y sí, porque sabes que yo ando no hablo con de hombres en general, de oftalmólogos. No, de oftalmólogos, de oftalmólogos. Uso anteojos desde que tengo 6 años, así que imagínate, he tenido desde los pediátricos hasta los más recientes, pero les agradecemos siempre a los médicos su trabajo, ¿no? Yo le voy a personificar, si me permitís, por supuesto. Un abrazo a todos mis colegas y a todos los oftalmólogos, por supuesto, en particular. Un beso grande al doctor Saldívar y a toda su familia, a Roger, a Roberto, y a Alessandrini, a Arturo Alessandrini y a Arturito Alessandrini, que son oftalmólogos muy importantes aquí en la República Argentina, de toda la vida. Es una tradición esto de tener familias de oftalmólogos. El viejo, el abuelo el oftalmólogo, el padre oftalmólogo, el hijo oftalmólogo. Generaciones de oftalmólogos, una dinastía de oftalmólogos. Los Gonella, también hay
exactamente, hay ahí va. Sí, me pongo los Kaufer, justo al unísono. Parecimos mellizos. Dale. Bueno, vamos a otra cosa. Temperaturas como las de esta semana que pasó, altísimas, pero quiero que me cuentes, Claudio, acerca de los golpes de calor, porque hay un índice de mortandad por golpe de calor que aumentó. Mira, tenemos una placa para ver sobre quiénes son los más vulnerables. Esta información es del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Los más vulnerables: niños, adultos mayores, diabéticos y personas con enfermedades cardiovasculares. La temperatura no la podemos manejar. No, pero podemos protegernos. ¿Qué podemos hacer? A ver. Espera un minuto, porque tenemos acá. Está. Este es el cuadro para no perdernos y no olvidarnos de indicaciones. Buscar un lugar seguro. Refrescar la piel con paños de agua fría, con agua, o bañarse si es posible. Quitar la ropa toda la que pueda quitarse, por supuesto, y usar la menor cantidad de ropa posible. Esta es la verdad de la historia. Bien. La siguiente. Vamos con la siguiente. Bueno, un vaso de agua por hora. A pesar de no tener sed. Sí, eso siempre, sabes que me acuerdo y lo repito. Digo, si tenés sed, ya es tarde. Exactamente. Tendrías que haber arrancado antes. Evitar la exposición directa al sol por el calor y por otras múltiples razones que siempre mencionamos en este programa. Gorra o sombrero, sobre todo, ¿no? La gente que no tiene mucho pelo. Buen sombrero. Yo a veces uso esas gorras cuando hace mucho calor y estoy en una pileta y mojo la gorra. Está fresca, me la pongo fresca y todavía baja la temperatura un poco más. Y por último, usar anteojos de sol. Los anteojos de sol tienen que tener filtros, UVA, UVB. Buenos. Y buenos filtros, sí. No compren los de la calle, los que venden los senegaleses. No por los senegaleses, ahí en Once, por ejemplo, sino porque no tienen ninguna garantía que sirvan para algo más que... Es como si se pusieran dos pedazos de vidrio de botella en los ojos. No hay ninguna garantía de que eso sirva para algo. Tienen que tener precisamente todo eso, de lo contrario... Buen punto. Tenemos una última placa para ver. Aplicar protector solar, esto lo venimos hablando. Elegir lugares frescos y ventilados. Consumir frutas y vegetales. No toda esa comida que comemos en Navidad, no. Frutas y vegetales. Y evitar comidas con alto contenido graso. Les recuerdo que el tema de la hidratación adecuada... y la sed tienen una correspondencia absolutamente negativa por encima de los 60 años. Quiero decir con esto, la persona de 60 años casi nunca tiene sed, pero siempre necesita agua o algún líquido. Por ende, trate de tomar sin esperar que la sed lo llame o le avise, porque como dijo Carol hace un rato, cuando esto ocurre es tarde. Sí. Por eso las personas mayores, cuando van al médico, una de las primeras cosas que hace el médico es hace este pequeño pellizco en la piel para comprobar que la persona no esté deshidratada, ¿no es cierto, Claudio? Ahí me estoy en eso. Sí, yo también. Lo que pasa es que tiene que tomar uno y hablar el otro. Por si no, es muy complicado. No podemos. Bueno, ya está conectada, me dice Luifa, Yolanda Santiuste. Ella es bióloga y psiconeuroinmunóloga clínica y máster en nutrición humana y calidad de alimentos. Yolanda, ¿cómo le va? Hola, muy buenas. ¿Se oye bien desde aquí? Se oye y se ve perfecto, ahí va. Muchas gracias. Muy bien. Yolanda, yo le quiero pedir, por favor, que tenga la gentileza de compartir con nosotros esta portada de Science de ayer. A ver qué opina usted del Ozempic, el semaglutide y todos sus derivados. Pongamos, por favor, si son tan amables, la portada de Science. Bueno, esta es la portada. Para que la gente sepa, evidentemente, estas drogas se usan desde el año 2017-2018, no son nuevas, pero realmente hoy, esta vez, este año en particular, aparecieron trabajos de investigación que demuestran que sirven no solo para perder peso, sino para corregir o evitar complicaciones cardiovasculares. Y ahora hay un largo estudio, que comenzó hace 2 años, para ver si usando este tipo de medicamentos o sus derivados, se puede evitar la enfermedad de Alzheimer u otros deterioros cognitivos. Usted, que es una experta, ¿qué opina de esto, Yolanda? Bueno, contaros que lo que, más que una opinión, ¿no? Todo lo que os pueda contar tiene que ver con biología, con ciencia,
Y igual que le digo a los alumnos y a la gente, no es lo que yo opine, sino lo que yo leo y lo que nos tenemos que poner todos muy al día, ¿no? Creo que es imprescindible que haya medicamentos, complementos, porque es necesario para muchas personas en un momento grave, agudo, y que puede ser preventivo de algo peor, evidentemente, todo lo que queremos evitar, el estar muy enfermos y evidentemente evitar una muerte. Sí que trabajo desde la parte de prevención. ¿No será mejor una calidad de vida, una forma de comer, de beber, la higiene del sueño, el descanso, el movimiento, como para no tener que llegar a los medicamentos? Es decir, siempre es preferible, dentro de lo que haya, que es necesario y que necesitamos utilizarlos en determinados momentos, poder prevenir. Entonces, los medicamentos, y este en concreto, habrá que ver qué efecto también tiene dentro de las personas en el beneficio y qué contraindicaciones puede tener a otros niveles, ¿no? Siempre hay que cuidarlo y cada persona somos un porqué, una biología y un mundo, ¿no? Como muchas veces digo. Entonces, es importante tener en cuenta que son necesarias las investigaciones, es necesario estar bien, pero al mismo tiempo, ¿cuánto hacemos por toda nuestra vida y nuestra forma de poder precisamente prevenir, ¿no? No tener que llegar a esto? En cuanto a este medicamento, tengo que ver más. Realmente creo que la palabra contra obesidad ya en sí misma es como una lucha, una forma de interpretar que siempre hay que estar como en guerra, ¿no? Con el entender de nuestro metabolismo, con el entender de nuestra sociedad. Y cuanto más en lucha se está, más angustia, más estrés, más parece que no lo hago bien. Al final, el medicamento nos lleva a, sí, no se absorben ciertas grasas o tantas grasas, pero muchas veces no es selectivo, porque hay otras muchas tantas grasas que sí necesitamos y que son vitales precisamente. Entonces, en agudo, vale, habrá que ver, pero como forma crónica de existencia, otras posibilidades mucho mejor. Yolanda, esta revista Science y un par de artículos que aparecieron en periódicos norteamericanos de Estados Unidos hablan concretamente de la disyuntiva que usted plantea, porque tiene una indicación específica que es la de diabetes tipo 2. Así empezó, con esta indicación empezó en el año 2017 para revertir la posibilidad de que esa diabetes tipo 2 generara complicaciones. Ahora están empezando a ver si lo van a usar en la prediabetes, pero claramente si usted lo usa solo para la obesidad, cuando se suspende, supongamos hipotéticamente, le doy números específicos, que tienen que ver con los derivados de semaglutide. Se pierde un 20.5% de peso al cabo de 18 meses, pero usted suspende el medicamento y 3 meses después ha recuperado 14% de su peso. Tiene un efecto rebote, ¿no? Del que muy se importante. habla. Entonces dice, pero ¿cómo? Esto tenemos que usarlo toda la vida. Ah, pero toda la vida es mucho tiempo si uno empieza a los 50 años porque tiene 15 kilos de más. Por ende, yo apelo, por eso le pedía su opinión, apelo a usted para que le cuente a la gente que el cambio del estilo de vida es tan importante o más importante que poner todo el empeño en conseguir un medicamento que todavía es muy caro para nosotros aquí en Argentina. Claro, exactamente. De hecho, toda la vida utilizando ayudas en las que suponen el, bueno, pero yo no voy a cambiar mi forma de vida, si esto me ayuda, vamos a ver, puede ser un impulso para empezar y sentirte mejor y coger cierta carrerilla, ¿no? Cierto ánimo. Pero crónicamente, como tal, como medicamento, crónicamente también va a tener sus contras, como todo lo que utilizamos crónicamente sin cambiar nuestra forma de vida. Al final, ¿qué pasaría con la absorción de Q10, coenzima Q10, de vitamina D, de vitamina A, de ciertos omegas que necesitamos? Porque una vez más es la no absorción de ciertas grasas, digamos que la mejora de cierta glucosa sanguínea, todo eso es necesario. Ahora, las formas es compatibles en un conjunto, pero sobre todo como forma de vida es lo más importante, porque crónicamente daría problemas y se recuperaría el peso, pero además a lo mejor patologías que incluso nuevas. Tenía. Bueno, Yolanda, y justamente en función de mejorar el estilo de vida y nuestra salud alimentaria, creo que tenemos para ver una pirámide alimentaria o una que nos propone. Ahí la tenemos, pirámide de salud. ¿Nos quiere contar un poco qué incluye y qué hay en la punta de esta pirámide y qué hay en la base? Claro. De hecho, bueno, comentar, para quien quizás no sepa el por qué se utiliza la figura de una pirámide, tiene una datación antigua, es del siglo pasado, con una intención visual, porque todos entendemos la pirámide como lo de abajo es más importante, es un sostén,
la parte de arriba es como una cúspide, con lo cual es como lo que menos representaría en proporciones. El motivo fue una intención de venta económica, ¿no? Pero bueno, la pirámide la hemos utilizado para muchos datos poblacionales, no solamente para la nutrición. Y si hablamos de pirámides en otros lugares del mundo, donde tienen otra forma cultural de existir, la pirámide tiene otra base que no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, no es una cosa global que a todo el mundo le venga bien, sino que es algo, simplemente es una figura geométrica. En esta figura geométrica, lo que hay que tener en cuenta como forma de vida y saludable es, lo que pongo ahí abajo, tiene que ver con hidratación. Mira, hablabais de hidratación. Justamente. ¿No? Tan importante el agua con sus minerales, no es H2O, porque si fuera agua destilada, pues nos morimos, ¿no? Tiene que ser con sus minerales ahí como representación. Yo siempre tengo también mi agüita, bien ¿no? hecho. Hay que tenerla. Entonces, movimiento, aire, luz es tan importante, somos seres vivos de la luz, ¿no? Necesitamos esa vitamina D, ese sol, todo lo que sea movimiento, aire libre, hidratación, es la base para iniciarnos en que todo lo demás, ahora vayamos a comer lo que vayamos a comer, vaya todo mucho mejor. Claro, bien, muy esto es novedoso. La siguiente, esta base es novedosa, no es la que solemos ver donde esperábamos encontrar los vegetales y después encontrarnos con los granos, no. Actividad física, aire libre e hidratación. Bien, muy bien. sigamos. Hidratación. Básico, y además siempre cuento, ¿no? O sea, el primer nutriente que no nos puede faltar más allá de 1 minuto o 2, ¿no? El que se capacita más, es el oxígeno. Lo primero es oxigenarnos, movernos. El siguiente, con el que podemos estar en escasez 1 día, 2 días, si nos apuramos 3 como mucho, sería el agua. Y ya lo estaríamos pasando muy mal. Y la comida puede estar más tiempo, ¿no? Podemos estar, hay gente que es ayunadora por excelencia y puede estar hasta los famosos 40 días. Pero en realidad, en ese orden, también tenemos que entender cómo funciona nuestro metabolismo, las alertas de nuestro cuerpo que entran vía sistema inmune y demás. Y ahí está fabricada, digamos, o propuesta la pirámide, teniendo en cuenta nuestro metabolismo y nuestras alertas una vez que comemos, una vez que metemos algo dentro de nuestro cuerpo. Una vez que comemos no es solamente el proceso digestivo, es lo que tiene que hacer también el sistema inmune detectando posibles peligros. Tiene que ver que no haya bacterias, que no haya virus, que no haya hongos o que no haya proteínas extrañas o que no haya tóxicos. Para eso está diseñado. Al día de hoy tenemos tóxicos ambientales y tenemos proteínas y ciertos alimentos muy raros para nuestra biología, ¿no? Yo hablo de comida origen, vida origen, al día de hoy adaptada a nuestra sociedad y a nuestra cultura, evidentemente. Entonces, esto significa el segundo peldaño de la pirámide. Eso es. El segundo peldaño tiene que ver con lo que nos conformó como Homo sapiens, lo que nos conformó biológicamente y nos conformó no ser cazadores y buscar mamíferos, eso fue posterior. Hay que ser ya un humano organizado en grupos porque para cazar es complicado, ya fue mucho más adelante. Lo más sencillo es llegar al río, hacer 4 palos y digamos que acumular peces, sacarlos fuera. Eso lo hacen hasta los niños pequeños en los clanes del mundo donde lo siguen haciendo. Nuestros niños no hacen eso, pero se sigue haciendo. Hemos recolectado, hemos carroñeado. Entonces, yo no voy a poner ahí comer carroña, porque al día de hoy dices que se ha vuelto loca. No, pero sí que estamos hablando, claro, estamos hablando de comer muchas fuentes de omega 3, de zinc, de yodo, de magnesio, son las grandes carencias al día de hoy en nuestra población. Entonces, ¿dónde están? Pues en los alimentos del mar, en el agua, ¿no? Los peces, los mariscos, las gambitas, lo que no se mueve, las lapas, los mejillones, lo que no se mueve era más fácil de conseguir. Y eso nos conformó como aquellos primates y luego como el Homo sapiens con esta inteligencia, ¿no? Y un poco raros que somos como mamíferos. Entonces, el segundo peldaño tiene que ver con ese origen biológico que nos conformó como seres humanos. Perfecto. El siguiente fue aquello, ¿vale? Que era más difícil de conseguir, no estaba tantas veces. Es más fácil conseguir peces que conseguir aves, porque vuelan, se van. Claro, hasta que las acorralamos lleva un tiempo. Claro, bueno, de hecho las cazaríamos con piedras, con ondas. Claro. Y lo más fácil era conseguir huevos. El huevo se queda ahí, el ave se va, o el huevo de tortuga o el huevo de alguien. Entonces, el siguiente escalón es aquello que sí comíamos, pero escaseaba, era más difícil conseguir, ¿no? Pero aún así estaba ahí para nosotros, como estaba para otros predadores, podríamos decir, ¿no? Entonces, huevos, aves, he puesto en este caso, pues hay como setas, hay frutas del bosque, hay ya esa variedad que nos puede proporcionar el medio ambiente, pero que es estacional. Los peces no son estacionales, puede haber uno u otro, pero siempre están. Pero las frutillas,
los frutos del bosque, claro, algún fruto seco, evidentemente esos huevos son estacionales. Vienen y hacen puestas los pajaritos y cuando no están, no están. Entonces son más estacionales, son más escasos. Y la siguiente, ¿no? Podríamos aumentar en escalones. Aquí, como está representado, es más sencillo, porque tengo alguna un poquito más compleja, porque tienen más ejemplos. Lo siguiente ya nos iríamos muy a lo actual, lo procesado, ¿no? Ya nos vamos a lo procesado. Procesado y ultraprocesado. Ya nos vamos a harinas procesadas, nos vamos a la industrialización, nos vamos a determinados edulcorantes, azúcares, que si alguna vez los comemos, porque estamos ahí, no tiene por qué hacernos daño. Cada uno ahora ya debería elegir cuánto es necesario comer eso y no es necesario en realidad. Pero bueno, ya lo dejamos en esa delicadeza que me dice la gente, el permitido, como me decís en Argentina, no puedo el permitido. Bueno, eso te lo permites tú. Yo siempre digo, yo no doy permisos, yo cuento. ¿Qué significa? A ver, no pongas en mi tejado la responsabilidad de tu salirte del tiesto, ¿no? O sea, tú si quieres lo haces, pero a lo menos veces, por lo menos, no te hagas daño. Claro. Muy bien. Y por eso está representado por esta punta de la pirámide, que es claramente la más pequeña. Yolanda... Claro, ya va siendo cada vez más pequeña. Y esto arriba del todo, lo que ahí vemos arriba del todo, en realidad es el sedentarismo. Lo que más daño nos hace. Ah, qué bien. Muy atinado. Del todo, claro. Fijaros que si le damos la vuelta a la pirámide al día de hoy, en general es al revés. Vivimos sentados, trabajamos sentados. La gente me dice, voy un día a yoga. Digo, me parece muy bien, pero igual no es suficiente un día de yoga o un día de paseo. Claro. Y se comen demasiados procesados, demasiadas harinas, demasiadas cosas con grasas trans que no nos interesa. Lo siguiente es, de vez en cuando me como fruta, me como aves, me como huevos. Una vez a la semana o dos me como algún pescadito y está invertida la pirámide de hoy en día. Todo al revés. Exactamente. Claro. Yolanda, estamos terminando el tiempo. Le quiero preguntar algo que aquí se corre la voz. Usted atiende como nutricionista a personajes de alto rendimiento. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, pues en su momento, porque bueno, ya no está en competición, yo empecé sobre todo con la selección argentina, con Ginóbili, que fue el valiente, digamos, que dijo, vamos adelante. Yo conocí a la selección y a Ginóbili en el 2014, y porque pasaron por Madrid, por España, porque tenían aquí un mundial. Entonces, bueno, pues vinieron y yo fui a darles una conferencia, fui invitada a una conferencia, y entonces Ginóbili se acercó y me dijo, ¿y si cambio mi alimentación o cambio cosas, podría alargar mi tiempo deportivo? Le dije, yo lo tenía claro, ¿no? Pero bueno, sin duda. Prueba, vamos a ello. Y bueno, ahí tenéis, ¿no? A Ginóbili, que ha sido de los más longevos, premiado por ello en su tiempo. Absolutamente. Y a partir de ahí, pues se sumaron varios. Al día de hoy, pues Facu Campazo y otra gente de la selección, Nico, la Provítola. O sea, es decir, tengo a varios. A muchos, pues nombrarlos a todos ahora igual no me quiero dejar ahí escapado. Iba a decir, a mí no me nombraste, yo, perdón. Entonces, pues sí. El momento del directo, por si acaso. Pero bueno, sí, la verdad es que es un placer trabajar con ellos. Yo tengo que decir que cuando se ponen y están a por ello, igual que tengo el gusto de hacerles el seguimiento, conocerles, ver cómo se esfuerzan en ello. Es maravilloso trabajar con ellos. Yolanda, muchas gracias. Es usted muy generosa para con nosotros. Si está disponible, vamos a hablar sobre alergias un poco más adelante, pues el tema quedó pendiente y le pedimos disculpas por ello, pero fue muy entretenido el tema de la pirámide, se lo cuento. Fue absolutamente original, más entretenido y original en ese orden. Así que le agradezco mucho, que tenga usted las mejores fiestas posibles. Carola, ¿querés despedirte? Muchas gracias, Yolanda, y seguramente volvamos a hablar justamente por el tema de las alergias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y encantada de haber estado con vosotros. Encantados nosotros. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, en el próximo bloque vamos a hablar de la historia del Viteltoné. Decímelo en italiano porque me encanta cómo suena. Vitello tonato. Vitello tonato, me encanta. Ya está Ana Lanzani. Se dice Viteltoné también. Sí, bueno, pero nos va a contar todo Ana Lanzani, que ha estado en el programa con nosotros en otra oportunidad. Le tenemos un montón de preguntas. En el control me pregunta si trajo. No le pedimos que trajera. Los que son. No.
no le pedimos ningún tupper con Vitel Toné, le pedimos que venga a contarnos cómo se hace y cuál es la historia, no un tupper con Vitel Toné. Y nos vamos a despedir también con Ignacio Brusco, el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, para hacer un cierre así de fin de año. Pero antes tenemos una tanda así, cortísima, cortísima, y ya venimos. Dale. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Llegan las fiestas y en Coto nos llenamos de alegría. Porque tenemos mucho para brindar, pero mucho más para seguir brindando. El espíritu de las fiestas está en Coto. Pelo con frizz y fuera de control, nuevo Fructis Hydralis con óleo de argán y queratina líquida. Controla el frizz hasta por 72 horas, incluso en días con 85% de humedad. Nuevo Fructis Hydralis de Garnier, naturalmente. Domingo a las 14. Más Campo con Eleonora Cole. En La Nación Más. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 17, aprovecha 20% en matambre vacío y bondiola, 3x2 en leche Che UAT exclusivo Más Club. Y no te pierdas 40% en trajes de baño, jotas, ponchitos playeros y toallas de microfibra. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Las herramientas Luxtoff te brindan soluciones para tu hogar. Rendimiento para tu taller. Calidad para tu jardín. Herramientas Luxtoff. Potencia tus proyectos. Necesitamos Navidad y en musimundo.com y sucursales la podés encontrar. Adelantate a las fiestas y llévate los mejores regalos seleccionados en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta naranja. Musimundo, parte de tu mundo. Especial domingo con Agustina Girón y Hugo Machiavelli. Domingos a las 18 en La Nación Más. ¿Y esto? Este es el nuevo Elite, con tecnología Soft Touch. Papá, es lo más suave del mundo. ¿Qué? ¿Lo más suave? Nuevo Elite Soft Touch, máxima suavidad. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 17, aprovecha 20% en matambre vacío y bondiola, 3x2 en leche Che UAT exclusivo Más Club. Y no te pierdas 40% en trajes de baño, jotas, ponchitos playeros y toallas de microfibra. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Domingo 20-30 horas. La Cornisa con Luis Majul. En La Nación Más. De lunes a viernes a las 20. Hora 20 con Pablo Rossi. En La Nación Más. Gracias por esperar, Carola. Ya está sentada acá en la mesa con nosotros Ana Lanzani. Ella es experta en agroindustria y vicedelegada de la Academia Italiana de Cucina. ¿No trajiste Vitel Toné, Ana? No traje, si quieres. No trajo. ¿Viste? Te dije que no iba a traer, no le pedimos. Hacer tantas preguntas que lo vamos a poder hacer en casa. Antes tenemos que hacer Pero algo antes muy tenemos importante. que saludar al doctor Ignacio Brusco. Él está ya conectado, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Claudio, Carola, ¿cómo están? Un placer de escucharlos. Te pedimos como símbolo de todos nuestros invitados médicos, en serio, es así, como el personaje, de los personajes más importantes que hemos invitado a este programa, que por favor, los representes y aceptes nuestros saludos en nombre del grupo, del equipo, para tener buenas fiestas, fin de año y buena Navidad a quien le corresponda. Ha sido un placer estar con ustedes varias veces y cuenten con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y con mi persona también, porque realmente lo siento como parte de mi familia. Vos sabés, Claudio, que es así. Y realmente es muy bueno el trabajo que hacen ayudando a la gente y comunicando problemáticas de salud, pero en forma muy amena, como veo que lo están haciendo hoy. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, de todo corazón. Un fuerte abrazo para vos y para tu gente, para tu familia y para toda la gente de la Facultad de Medicina de la UBA y para toda la gente de la UBA. Que tengas un gran cierre de año y bueno, estaremos llamando el año que viene seguramente.
Muy feliz Navidad y muy feliz año. Gracias. Gracias, Ignacio, muy amable. Besos muy grandes para todos. Gracias. Vuelva al piso, señor director, por Sí, favor. bueno, no podía faltar. No podía faltar. ¿Cómo No va a podía faltar, faltar. hombre? ¿Qué estás diciendo? Bueno, le vamos a preguntar a Ana del Vitel Toné. ¿Cómo es? Primero preguntarle cómo está. Sí, bueno, ¿Cómo está, Ana? pero ya la veo que está espléndida. Hola, Ana, ¿cómo te va? Hola, Ana, ¿cómo te va? Muy bien, tomé agua porque me pusieron nerviosa antes, entonces la escuché y estaba tomando agua. Estábamos hablando antes de cámara, después del Vitel Toné. Yo soy muy fanática. Allora, el Vitel Toné no se llama Vitel Toné. Empezamos por eso. Bueno, primer error. No, ahora se llama Vitel Toné, pero cuando nació se llamaba Vitel Tané. Mira. Tané en francés era algo en el 1700, algo tipo curtido, que no tiene nada que ver con atún, porque ahora en Italia por lo menos todos piensan que Vitel Toné porque se hace con la salsita de atún. Claro, contale a la gente cómo se dice atún en italiano. Tonno. Quindi toné porque es como atún en francés, que además ni siquiera Vitel se diría veau en francés. Entonces, Vitel Toné tiene dos problemas. Uno, era Vitel Tané. Dos, no es un plato francés y en efecto si fuera un plato francés no se diría Vitel, se diría veau. Porque como carne, claro. Carne Entonces, es un plato que nació en Piemonte, en la zona del Piemonte, que es la zona cerca de Turín, la región alrededor de Turín, en el 1700. En Argentina seguramente llegó con los piemonteses, porque los primeros... Con la primera inmigración. Claro, era de ahí. La parte, creo, interesante para nosotros ahora es que es un plato de Navidad. Los platos de Navidad italianos tienen siempre, o europeos, de la Navidad del Norte. Acá siempre nos complican porque hace un calor terrible. Claro. Entonces tenemos que comernos acá los platos del final de la cosecha, porque los platos de Navidad son siempre los platos del final de la cosecha, que pero acá es al revés. Entonces no hay ningún final y ninguna cosecha. Ana, dame un minuto, porque quiero contarle, solo para agregar. El Piemonte, la capital del Piemonte es Torino. Esa zona es la cuna de los Saboya. Sí. Los Saboya eran franceses de origen. Sí, absolutamente. Y en esa zona, ahí no se habla francés, se habla piemontés, pero digamos, hay una gran influencia francesa, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, el Piemonte... hay dos razones por qué lo decimos casi en casi francés, Vitel Toné. En este caso. La primera es que el idioma, como vos bien decís, el idioma piemontés, el patois, el dialecto piemontés, tiene mucha influencia del francés del sur. Y ese es un tema. Y además, todo lo que era cocina en el 1700 y en el 1800, para resultar rico tenía que ser en francés. Claro. Entonces, francés bien o francés inventado, no importa, pero sonaba más rico ser en francés. Bueno, el Vitel Toné nos ayuda en eso que tenemos que hacer Navidad en verano, porque en realidad nace como plato de verano. Y era carne curtida, entonces, vitel, tipo el bebé de la vaca, ternero, carne de ternero. Ternero. Lo que quedaba del ternero, entonces, corte no necesariamente los mejores cortes. No era lomo de ternero. No era lomo, era lo que quedaba del ternero. Hervido largamente. Que ya le daba terneza. Claro, porque si no, si son los cortes que quedaban, si lo hervís un minuto, queda horrible. Entonces, hervido largamente. ¿Largamente qué significa? Y lo que haga falta para hacerlo tierno según qué parte de carne sea. A veces dicen 1 hora cada kilo de carne, pero depende de cuál corte. Y la parte interesante es que después hervido con alcaparras y clavitos. Entonces hervido con poquito. Y después dejado, y esa es la parte que lo hace de verano, dejado 2 días en una baña, en una salsa, digamos, de limón, que lo sigue cocinando. Marinado. Sigue la cocción. Claro. Limón, anchoas, porque anchoas le dan sabor. Y además es interesante el tema de las anchoas en Piemonte, porque el Piemonte no es una región de mar, pero tenía comercios de sal. Las anchoas, que también son parte de la bagna cauda, son una excusa
para llevar sal a Piemonte. Claro. Porque la sal tenía impuestos muy altos. Las anchoas no. Entonces, si vos decís, yo compro anchoas y están dentro de la sal, claro, en salmuera. No me pueden cobrar la sal. Claro, por eso en toda la cocina de Piemonte, incluyendo la bagna cauda, que acá se usa un montón, hay muchas anchoas, porque era una forma... Llevaban sal diciendo que eran anchoas y después había que hacer algo con las anchoas. Claro. Entonces hacían un montón de salsa con anchoas. Vitel toné entonces se dejaba un par de días en esa salsa ácida con anchoas, alcaparras y todo el tiempo, y nada, y después salía, se desmenuzaba la salsita de anchoas y salía una carne tiernas, muy fresca, con mucho sabor, que se podía comer, digamos, no tanta, porque en cantidad no es enorme. La mayonesa se sumó, que ahora dice que le ponen toda mayonesa, se sumó en los años 80 del 900, entonces tiene... El atún... ¿Cuándo aparece el atún? El atún aparece al final del 1800 y es interesantísimo lo que dicen los lingüistas. ¿Por qué te dicen? Se llamaba vitel toné, pero la gente no se dio cuenta y empezó a llamarlo vitel toné porque era más lógico. Viste que nuestra cabeza cuando hay desorden pone orden. Sí, claro. Entonces toné nadie sabía, a un momento se perdió, casi siempre. Después casi a veces acierta, a veces no. Entonces, después de llamarlo durante años vitel toné, entró en la tradición popular. La gente no sabía, tané no le resultaba. No. Entonces empezó a llamarlo toné. Entonces los lingüistas te dicen el atún vino llamado por su nombre. Lo agregaron porque... Claro, porque se llamaba tané. Bueno, había que ponerle el atún. ¿Dónde ponemos el atún? En la salsita. Pero ya tenía anchoas, ponemos anchoas y atún. Sí. Anchoas es atún, poquita anchoas y más atún. En la primera receta que aparece en 1899 en el libro de Artusi, La Scienza Tenemos el libro por ahí dando vueltas. Tenemos el libro. Eso, esa salsa así es moderna, esa que está pasando en las imágenes es más moderna. Ahí está. Mira, claro, en ese libro aparece... El arte del buen comer. El arte, la scienza, pero es interesante la primera parte del título, la scienza en cucina. Porque Artusi le habla, Artusi que es como un blogger de Italia del final del 800, le habla a las amas de casa por la primera vez, a esa clase media, entonces no le habla al cocinero de rey como hacían los recetarios hasta hace 50 años a los hogares. Le habla a la clase media, a la clase, digamos, bourgeoise. Que sabía leer, que podía leer. Que sabía leer, que pero empezó a emerger en estos años. Y nos habla, digamos, les habla a las amas de casa que a veces tenían una mucama cocinera, que pero no era la cocinera chef de rey. Y le da muchas explicaciones a Artusi. Entonces entra ese bendito vitel toné, tané, no sé, y ya entra con la salsa de atún, sin mayonesa, pero. Y entra con una salsa de verduras. Y acá es muy interesante una forma a la antigua de hacer el vitel ya toné, que es cocinarlo, no necesariamente hervido, se puede cocinar rotí, entonces al horno con húmedo, pero no necesariamente hirviéndola. Con una salsa de muchas verduras. Entonces, la salsita enorme de mayonesa, queso crema, que es tan pesado. Que está tan pesada, que es un invento reciente. Claro que simplifica la vida, pero a Navidad uno puede cocinar un poquito más. Entonces, se puede hacer con esa salsa de zanahoria, sédano, apio. Zanahoria, apio, cebolla, un poquito de anchoas, que son carísimas además. Entonces, poquitas. Y siempre fueron, digamos, históricamente eran caras, así que está bien. Y atún, se desmenuza todo y viene una salsa más espesa, en efecto, y fetitas muy finitas que se comen a veces, se pueden comer o se comían en el vitel toné a la antigua, dobladas. Hace como un fiambre de finas. Claro, muy bien. Hace como un fiambre y es un poquito más saludable que la salsita así. Y es muy rica la parte que... Muchas gracias. La próxima vez invitamos a que lo traiga. Sí. Están pidiendo a los gritos. Allá en el control tiene mucho hambre, así que yo lamento mucho, pero tenemos que terminar el programa. No, van a comer a la mano de alguien. Sí. Bueno, que se quede Ana, porque vamos a terminar con este último capítulo de nuestra operaterapia. Con un segmento
de una ópera que seguramente van a reconocer rápidamente, porque la puso estaba medio olvidada, la puso muy de moda Pavarotti en el Metropolitan House. Vamos escuchando y nos vamos despidiendo con eso y deseándoles hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Bueno. Joven Pavarotti. Pavarotti es inmortal, no es joven o viejo, de tal modo que pongamos la imagen que pongamos de Pavarotti.